Bienvenidos a una más de nuestras charlas entretenidas. Soy Rafael Maldonado y les saludo con el afecto fraternal de siempre. Agradezco su compañía en nuestro esfuerzo por difundir los aspectos esenciales de la masonería. Esa antigua cofradía que ha sido promotora, origen y protagonista de muchos acontecimientos verdaderamente importantes en la historia de la humanidad. Como es nuestra costumbre, trataremos de que estas charlas entretenidas sean un vaso comunicante que permite el libre intercambio de ideas y opiniones. Para ello, siempre procuraremos evitar las conclusiones que se derivan de los prejuicios o de los dogmatismos. Ustedes habrán observado, y estarán de acuerdo conmigo, en que en las reuniones de amigos, en las tertulias de sobremesa, con mucha frecuencia salen a relucir temas relacionados con esoterismo, o con las religiones, o con los problemas sociales del momento, o con la política. Y entre esos temas, esoterismo, religión, sociedad o política, casi ineludiblemente sale a relucir la masonería. Y se opina acerca de la masonería desde muy diversas posiciones. Y en cada ocasión podemos comprobar que al hablar de masonería abundan la desinformación y las falsedades. Por eso consideramos importante investigar algunos tópicos de interés general, tratar de encontrar respuestas a las preguntas que con más frecuencia se nos han hecho en los últimos años. Por ejemplo, ¿qué es la masonería? ¿Cuáles son las raíces de tan misteriosa sociedad? ¿Cómo y cuándo se formó? ¿Y quién o quiénes fueron sus primeros organizadores? ¿Por qué ha sido, es y seguirá siendo importante en todo el mundo? ¿Cuáles y cuántos son sus recursos, tanto humanos como materiales? Otra pregunta muy frecuente y muy inquietante: ¿cómo puede funcionar una sociedad tan arcaica en el moderno presente de la tecnología y de las comunicaciones instantáneas? Algo que interesa mucho tanto a masones como a no masones es cuáles son las expectativas de la masonería para el futuro inmediato y para el mediano y largo plazo. Pues estos y otros temas que sean aportados por ustedes serán tratados a lo largo de nuestras charlas entretenidas. Por supuesto, contamos con la participación de ustedes, que seguramente será muy valiosa y enriquecedora. Pero ante un mosaico tan complejo y tan grande de asuntos, es difícil establecer un orden de importancia. Empecemos, pues, por el método que le da sustento, el simbolismo. Platiquemos acerca de algunas historias contenidas en el rico simbolismo masónico. Las reuniones oficiales de los masones, llamadas tenidas, se desarrollan en medio de ceremonias misteriosas. Algunas de esas ceremonias son verdaderamente impresionantes. Pero ¿cómo y dónde se originaron esas costumbres? ¿Qué acontecimientos históricos han influido en su evolución y en su conservación? Es indudable que las mitologías más antiguas se desarrollaron para explicar los fenómenos más intrigantes de la naturaleza. Por ejemplo, la vida y la muerte, o la sucesión de los días y las noches, o la inquietante vastedad del cielo y del mar. Pero esas mitologías se desarrollan y se transforman a través de los tiempos. Algunas se han desdibujado tanto que ya resulta difícil identificarlas en sus orígenes y rastrearlas hasta la actualidad, aunque algunos personajes y algunos hechos han hecho que su impronta permanezca a través de los siglos y que se identifique, que permanezca hasta nuestros días. En esta ocasión, y por unos 15 minutos, vamos a esbozar unas de las versiones más conocidas acerca del origen de la institución masónica. Esto nos permitirá entender algunos rituales, algunas ceremoniales que se conservan hasta la actualidad, y que al ser observadas por personas poco informadas, producen reacciones tan diversas que van desde las almibaradas apologías
hasta algunas diatribas verdaderamente curiosas y difamatorias. Muchos textos considerados cuasi oficiales afirman que la masonería se originó con la construcción del primer templo de Salomón. La historia del diseño y de la construcción de ese famoso y legendario templo de Jerusalén se encuentra contenida en el libro sagrado de los hebreos, el llamado Torá o Antiguo Testamento o Ley Mosaica o Pentateuco, libro que es base y fundamento del judaísmo y por lógica extensión del cristianismo. Pero también es un acuerdo común considerar que los orígenes de la masonería se encuentran entre las asociaciones más antiguas del gremio de constructores. Si ese fuera el caso, deberemos aceptar que las raíces de la institución se pueden localizar entre las sociedades humanas dedicadas a la construcción de viviendas, de templos o de fortificaciones en todos los tiempos y en todo el mundo, y no solamente entre los constructores hebreos del siglo X antes de la era cristiana. Como quiera que sea, y para empezar, retrocedamos solamente hasta los tiempos de Salomón. Ese personaje, conocido también como Jedidiah o Yedidías o el Sulaimán en el Corán de los árabes, fue hijo de otro rey, David, el rey David que se menciona en las famosas mañanitas del músico zacatecano Manuel M. Ponce. Bueno, pues ese rey David fue su padre, y se dice que Salomón nació en el año 988 antes de la era de Cristo y que murió a la edad de 60 años. Durante el reinado de Salomón se construyó el famoso Templo de Jerusalén, y a Salomón se atribuyen la autoría de los textos bíblicos llamados Libro de los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Salomón fue el segundo de los hijos que tuvieron el rey David y su esposa Betsabé. Y a propósito de Betsabé, dice la Biblia, y ya saben ustedes cómo se las gasta el viejo libro lleno de anécdotas, digamos, picantes, un militar llamado Urías fue el primer esposo de Betsabé, y según la narración, se deduce que Betsabé era una mujer muy guapetona. Se sabe que la primavera era la época en que los reyes salían a conquistar lejanas tierras, y según el texto, una primavera, el rey David decidió permanecer en Jerusalén, pero envió a su ejército a conquistar lejanas tierras. Entre esas tropas iba el esposo de la señora Betsabé, el soldado Urías, que se trasladó con sus tropas de David a conquistar lejanas tierras, entre ellas a sitiar la ciudad de Rabá o Yamán, capital de Jordania. Pues una de esas tardecitas calurosas de las primaveras de Jerusalén, se encontraba el rey David en la terraza de su palacio echándose una siestecita, cuando de pronto descubrió que en la casa vecina se bañaba una atractiva mujer. Por supuesto, la atractiva mujer se bañaba sin su burka y sin correr las cortinas. De inmediato, el rey David se puso en contacto con la atractiva mujer. Y cuando digo en contacto me refiero en todos sentidos. Así que, sin más rodeos, sepan ustedes que la señora Betsabé resultó embarazada mientras su marido andaba en la guerra, muy lejos del hogar. Por supuesto, la llegada de un nuevo bebé siempre es motivo de alegría, pero en aquella época y en algunos lugares todavía, el adulterio se castiga con la muerte, y la muerte generalmente es muy desagradable. Así que el poderoso rey David, para evitar problemas, urdió un plan francamente genial. Ordenó que de inmediato regresara el soldado Urías a su casa, para que su esposa le diera la bienvenida digna de un valiente guerrero, y así hacerle creer que él era el autor de la próxima maternidad de Betsabé. Pero el soldado Urías, como todo militar,
era verdaderamente cumplido con su deber y se negó rotundamente a abandonar a sus colegas en el sitio de Rabá. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaban los tórtolos David y Betsabé. Pero un rey que se respete como rey siempre tiene un plan B. Así que el poderoso rey David de inmediato se comunicó con el comandante a cargo de las tropas y le ordenó que pusiera a Urías mero al frente, en un lugar verdaderamente peligroso. Por supuesto, Urías murió, con la cara al sol, como buen héroe de esa guerra de invasión, y así el rey David se pudo casar con su viuda Betsabé, tener más hijos y ser muy felices. Pero dice que no hay felicidad perfecta. Así que un profeta llamado Natán, aguafiestas como todos los profetas, se encargó de molestar a David, diciéndole que Dios había ordenado la muerte de su primer hijo como castigo por el pecado de haber mandado a Urías a la muerte para casarse con su esposa Betsabé. El capítulo 2 del libro de Samuel, en los versículos 12 al 14, dice que dijo: has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Literalmente, has despreciado los preceptos de Dios. Cuando David se enteró de la muerte de su primer hijo, por supuesto entristeció. Pero los monarcas no deben estar tristes durante mucho tiempo. Así que tras una semanita de oración y ayuno, dice la Biblia que la señora Betsabé, su esposa, resultó nuevamente embarazada. En esta ocasión, de nuestro personaje Salomón. La historia de Salomón, si a ustedes les interesa, la podemos encontrar en el primer libro de los Reyes, en los capítulos del 1 al 11, o en los capítulos 2 al 9 del segundo libro de las Crónicas. Y por hoy, hasta ahí le vamos a dejar. Pero en la próxima de nuestras charlas entretenidas, regresaremos a Salomón, hasta la construcción de su templo, el famoso, el legendario primer templo de Salomón, cuya construcción ha servido como argumento central en gran parte del ceremonial simbólico de la masonería. Les digo, por lo pronto, me despido de ustedes. Yo soy Rafael Maldonado, les saludo con el afecto fraternal de siempre, les agradezco su compañía y los invito a participar en nuestras próximas charlas entretenidas por nuestro correo electrónico o en las redes sociales. Entre tanto, les dejo mi abrazo fraternal.